Hola, bienvenidos a nuestro evento de hoy. Se trata de una sesión poética en la que tenemos el enorme gusto de tener como invitado a un escritor, a un narrador, a un poeta de nuestra región, el cual a base de talento y mucho trabajo durante muchos años se ha hecho ya de un lugar en el universo de las letras nacionales y que seguramente su camino será más largo y brillante, no solo a saber por los premios con los que lo han galardonado, sino, creo yo, por la experiencia ganada en la batalla diaria por la vida. Nuestro invitado de hoy es Alfonso Oregel Soria, del cual me voy a permitir leer su semblanza. Alfonso Oregel Soria nació en la ciudad de Los Mochis. Es escritor, narrador y poeta. Dentro de sus publicaciones está La balada del hombre muerto, que fue Premio Nacional de Narrativa Inés Arredondo en el 2006. Palabras en sepia, que fue Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2008. La venganza de la mano amarilla, mención en el concurso Barco de Vapor 2009. El cucaracho, El sendero de los gatos apachurrados y La sombra fueron seleccionados por el Programa Nacional de Lectura para formar parte de las bibliotecas de aula de todo el país. Ha publicado varios libros de terror, como son El árbol de las muñecas tristes, La niña del vestido antiguo y Un poco de dolor no daña a nadie. También, con El manantial de carcajadas, fue mención en el certamen internacional de poesía infantil del FOEM en 2018. Alfonso Oregel Soria ha sido premiado en varias ocasiones. En el 2018 obtuvo el Premio Regional de Poesía Ciudad de La Paz con el libro Álbum del Olvido, que es este que les presento y que les recomiendo enormemente. Le publicaron de la novela Consumidores de Pesadillas en Montega de Penguin Random House en 2019, además de la publicación del poemario Álbum del Olvido, que es este que les acabo de presentar, por el Instituto Sud Californiano de Cultura en junio de 2020. Está recién impreso. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte desde 2013. Ha impartido talleres de lectura y de creación literaria por diversos estados de la República. Director del programa Sinaloa Lee de 2011 a 2016. Instructor en el programa Cruzada por la Lectura en Sinaloa 2017 y 2018. E instructor del programa Leer para Comprender a partir de septiembre de 2019 hasta febrero de 2020. Les adelanto que la poesía de Alfonso es tan especial en el que se advierte que sus miradas son siempre hacia atrás, como tratando de encontrar en el pasado algo que justifique o explique el presente y quizá también el futuro. El ambiente de su poesía es denso, pero fluye, no ahoga. No te incomoda, no te hace sentir mal, permite transitar los recuerdos lenta y pesadamente, como si estuvieras sumido en el agua, respirando en una especie de levitación consciente. A veces brinca un reclamo colgándose al recuerdo, pero no es tristeza, ni necesariamente enojo. Son simplemente recuerdos. Por otra parte, la densidad de su poesía toca también otras facetas de la vida,
¿Quién no quedó marcado por la presencia o la visión de gentes, cosas y situaciones que durante la infancia nos dejaron impresionados sin sueño, sin aliento, maravillados? ¿A quién no le marcó el conocer a personajes tan singulares que, aunque muertos hace tantísimos años, no se borran de la memoria al punto de saber que solo volverán a morir con nosotros? Señoras y señores, con ustedes, Alfonso Oregel Soria. Nos es muy grato tenerte aquí en el Festival Cultural Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán 2020. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, porque sabemos que la gente va a disfrutar la lectura de tus poemas. Empezaré por hacer patente, pues ante ti y ante nuestro auditorio, el impacto que dejaron en mí tus poemas. Su lectura me transportó de manera definitiva a un viaje por la memoria, por el recuerdo de muchos pasajes de mi vida. Me hizo estacionarme en mi infancia, en mis primeras juventudes, y terminó en vivencias de mi vida reciente. Debo decirte que no fue un viaje precisamente placentero, pero tampoco fue doloroso. O sea, y lo digo así porque a través de tus vi mi vida con otros ojos. Y esa es la parte notoria, quizá para mí, de lo que leí de ti. Todo eso me permitió regresar a mis seres queridos, ya idos, pero sin pena. O sea, más bien fue con mucho amor y melancolía. La verdad, tus poemas, al menos los que a mí me impresionaron, tienen una virtud, y no puedo menos que preguntarte ¿qué buscas a través de tu obra? Habitantes de San Miguel Zapotitlán, yo tengo varios amigos que son originarios de ahí. Tengo un maestro que marcó mi vida, que era originario de San Miguel, y los felicito por este festival, Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán, que ustedes están organizando, porque creo yo que poco a poco así es como se instalando eventos que poco a poco van echando raíces y se arraigan en los diferentes espacios. Bueno, fíjate qué es lo que busco. Yo en realidad lo único que quise hacer al escribir estos libros fue contar la historia de mi familia, tratar de recobrar fragmentos de mi infancia y de los rostros, los personajes, las voces, las sombras, los ecos, los fantasmas que transitaban o que transitaron por ese periodo decisivo de mi vida. Como ya lo dice el lugar común, infancia es destino, y de alguna manera a mí me marcó profundamente la infancia que viví en una casa grande aquí en el centro de la ciudad de Los Mochis, donde ocurrieron todas los hechos más extremos, desde la alegría eufórica hasta la tragedia más desgarradora. Y yo me sentía comprometido a contar la historia de mi tiempo, a tratar de mostrar esas heridas para que gradualmente fueran cicatrizando. Esa es la razón esencial por la que escribí el libro. Era para mí un álbum de familia, nada más que no le puse así porque ya había ese título, ya estaba. Entonces tuve que buscar un título más ad hoc. En ese caso, tal vez le iba a poner álbum de fotografías sepias, y le iba a poner cuaderno en sepia. El sepia porque es el color del tiempo, el color que va dejando el tiempo sobre las fotografías. Entonces, finalmente decidí ponerle un nombre que no existía, que era Palabras en Sepia. Pero el nombre original de este libro, era
álbum. Muy bien. Alfonso, de hecho, precisamente yo me quiero ubicar contigo en esos dos libros que tienes ahí contigo, Palabras en sepia y Álbum del olvido. Quiero hacer una pregunta, pudiera parecer tonta en apariencia, pero si lo piensas lo suficiente, la verdad es que tiene el propósito de provocar una respuesta tuya que muestre tus sentimientos más profundos al desnudo. Y es una pregunta muy clásica y tiene que ver con esto. ¿Tienes algunos poemas que si tengo algunos poemas de mi preferencia? Se cortó un poco la imagen. ¿Eso me preguntaste? Sí, te la repito si gustas. No, creo que sí, eso fue lo que te oí, ¿no? Sí, ok, adelante. Sí tengo poemas de mi preferencia. Si quieres empiezo leyendo uno para que la gente más o menos, para ir alternando, conversando. Me encanta la idea, porque a eso venimos y vamos a disfrutarlo. Bueno, voy a empezar con un poema que es el que abre el libro que se llama Palabras en sepia. Se llama Regreso. Regreso a la casa de mi infancia, donde el único habitante es el silencio. Miro el sol envejecido por el patio, sujetándose de las paredes. Abro una puerta que se queja. Adentro, gotea más lento el tiempo. Sentada en el sillón, la soledad ojea un álbum de fotos con sus dedos amarillos. Torpemente el espejo me sonríe, tratando de recordar mi rostro. Las grietas en la pared y el susurro de la lluvia me confiesan un secreto. En el pasillo desolado suenan pasos. Alguien me llama con palabras que al sonar se convierten en ceniza. Desde su eternidad cuadriculada, mis hermanos me contemplan con un racimo de miradas muertas. Escucho a mi perro que aúlla desde el fondo del olvido. Allí está la ventana donde arrojé aviones de papel y acaricié sueños que el polvo fue cubriendo. El gato flojo que consentía a papá se enreda entre mis pies y maulla con tristeza. Esta es la hora en que mi padre se despoja de su ropa y de su nombre y es libre en la azotea. Mirando esa ventana, Alicia soñó con ser un pájaro. Tabo deseaba besar a todas las muchachas. Martín quería tatuar el mundo en su mirada. Y Mino, simplemente heredar el pie de atleta de mi padre. Este grupo de seres imperfectos son justos los que yo necesitaba. Por la persiana atisbo hacia el jardín. Un abrazo reúne a dos ausentes, mi madre muerta y el niño que no soy. Bueno, ese es como si fuera el umbral que cruzas, que tienes que cruzar para entrar a ese mundo de tinieblas, un mundo más bien de neblina, como los sueños, ¿no? Un mundo borroso donde los recuerdos empiezan a perder su contorno y me reencuentro con todos los personajes que vivieron en esa casa y a mí me tocó una infancia un poco dura porque me tocó ver morir a 3 de mis hermanos y a mi abuela en esa casa y yo estaba muy pequeño. Y hay un poema que aparece aquí que se llama Los Primos, que es cuando murió mi hermana Lucina, que tenía 33 años y murió, y el velorio fue ahí mismo en la casa. Entonces fue muy curioso porque nosotros de niños, yo ya entonces tenía como 9 años, estábamos todos emocionados porque iban a venir todos los primos de Guadalajara, de Nayarit, y íbamos a poder jugar en medio del velorio. Y bueno, yo escribí este poema que tiene que ver exactamente con la muerte de mi hermana Lucina. Ella murió a los 33 años, en 1970, y yo tenía 9 años. Entonces lo voy a leer muy rápido, se llama Los Primos. Cuando murió mi hermana Lucina, el orgullo me anudó la garganta. Andaba lurio por la casa mostrando los escondites a mis primos que venían desde Guadalajara al velorio a sumar su llanto al nuestro.
Para hacerme respetar, les conté historias de ánimas que vagaban por la casa y de un aljibe secreto donde flotaba el cadáver de un fantasma. Y contábamos chistes en voz baja, sofocando con las manos las ruidosas carcajadas. Vestimos un luto incómodo que nos hacía ver guapos. Jugamos a las vencidas. Escupimos desde la azotea. Les enseñé un murciélago seco y presumimos los 5 muertos frescos que tenía la familia, mientras el pecho se nos hinchaba de vanidad. Ellos nos hablaron de su ciudad, de su circo de 3 pistas, de un zoológico inmenso poblado de fieras de verdad, de pizzerías en las esquinas y de películas que se estrenarían aquí dentro de un año. Yo, para que dejaran de reír, los llevaba hasta el ataúd donde yacía mi hermana. Allí el orgullo era solo nuestro, pues mi familia ponía el muerto. De pronto, al asomarme a la caja me di cuenta que Lucina estaba inerte, que la luz no habitaría jamás sus ojos negros, que esa sonrisa desecada era la última, que mi madre se hundiría cada vez más en una orfandad abrumadora. El escalofrío lamió mi espalda. Quise alejarme de mis primos que se esfumaran al instante. Detrás de una puerta sentí descender una lágrima hasta desvanecerse en mi mejilla. Morir cada 2 años se hizo en casa una costumbre. Juanito había muerto de cáncer, mi abuela huella de tristeza, y ahora Lucina, que era hermosa y buena como la luz que nos palpa la cara. ¿Quién seguía en esta lista dictada por el azar o Dios? Corrí en busca de mis primos que iban a jugar a las escondidas con Nacho y con Mino, mis hermanos. Me apresuré a refugiarme en el lugar más remoto de la casa para esconderme de la muerte. Ay, Alfonso, de verdad, fíjate, no obstante esa forma tuya de escribir, fíjate, te quiero comentar, como lector tuyo, he podido ser, son una constante en tu obra, pero ojo, señoras, señores, no se confundan, no es el lado negro, macabro del concepto, no es eso lo que Alfonso nos deja ver, más bien nos conduce al lado conectado con el recuerdo, la melancolía, lo cotidiano, lo que hizo hermoso el vivir con nuestros seres queridos. Esa parte de volverlos a sentir cerca. Eso, Alfonso, creo yo, de manera muy personal, que es la constante de tu obra en este tema específico. No sé si nos podrías obsequiar en ese sentido uno que yo quisiera pedirte específicamente, claro, de palabras en sepia, que se llama Certeza, precisamente donde hablas de los seres queridos idos. Claro, certeza. No debí volver a esta casa. Demasiadas cosas me interrogan. Las grietas en la pared que pronuncian mi nombre. El silencio que enloqueció al quedarse solo tantos años. Las ventanas que no albergan ya más nubes ni pájaros. Aquí está el cuaderno de poemas balbuceantes que no me atreví a romper. La gran camisa de papá que usé como una bandera. El pañuelo todavía húmedo donde mi madre lloró su dolor hace 30 años. No debí volver. Es demasiado el peso de estos recuerdos. Miro un retrato de Lucina sonriéndole al futuro que le sería amargo. A Juan, inmaculado en su traje de primera comunión. A Lola,
deshojando sus miradas hacia el sur por el hombre que nunca regresó. Descubro en un cajón el espejo donde mi madre se asomaba y se miraba aún hermosa. El carmín que usó Virginia para colorear sus primeros besos. El ángel astillado de la sala que milagrosamente se sostiene en un pie. Las revistas prohibidas que enterré bajo el colchón. Y todo, de algún modo se comporta como mi camisa de niño que desde el tendedero levanta la manga y me dice adiós. Hay un poema también que yo creo que tengo que leer aquí, que es el último de este libro, que se llama Principio, que tiene que ver mucho con qué fue la infancia para mí y qué es la infancia para ustedes, para las personas que están ahorita con nosotros acompañándonos, y obviamente para ti mismo, Fortunato. Para mí este poema, el último poema del libro, que se llama Principio, es como mi carta de creencia, como mi acta de fe. Es como si fuera mis 10 mandamientos, mis 10 mandamientos personales. Bueno, lo voy a leer, a ver qué les parece. Si ustedes lo notan, si ustedes observan, el libro parece que fue escrito por un niño. De hecho, en cierto sentido, la mirada que aparece aquí es la mirada como del niño que fui y que yo traté de recobrar. Bueno, cosa imposible, pero de alguna manera a través de la literatura se puede hacer este ejercicio de soberbia y de magia. Principio. Nunca puse un barco de papel sobre la piel de un río. No colgué del viento un papalote. Vi pasar el tercer strike con el bat al hombro. Jamás pude jinetear una bicicleta. Lo mío fue la imaginación. Las épicas batallas medievales, los duelos en el viejo oeste, la ruidosa carcajada de los muertos. Hice un refugio en el Tapanco y lo atrincheré con colchas, cartones y un gran muro de silencio. Las tardes más felices transcurrieron ahí, aislado del mundo, no pensado por nadie. Con la lengua mojaba mi dedo para hojear el Calimán, Ben-Hur o Memín Pingüín. Aquella isla me permitía estar a solas con ese desconocido que era yo mismo. Quería ser veterinario para sentir la húmeda ternura de los perros, comer chocolates hasta la saciedad y más allá. No ser el último en llegar en la carrera. No morir a los 8 años como mi hermano Juan. Solo eso. Pero esa eternidad era interrumpida por los gritos de mi madre. Escribí sobre el polvo que cubría la enciclopedia las primeras palabras que verdaderamente me pertenecieron. Nunca tuve nostalgia del porvenir, ni quería ser feliz, solo ser niño. Luego me apuraron a crecer mis profesoras de moral. Alguien me condenó por seguir siendo niño a los 13 años y mi escondite se llenó de maniquíes mutilados que nunca perdieron la sonrisa. A veces tengo la certeza de que escribo como un loco, a solas. Miro hacia atrás y me estremezco con mi única certeza. Durante toda mi vida he tratado de ser fiel a los sueños de ese niño. Son siempre hacia atrás, como tratando de encontrar en el pasado algo que no necesariamente que justifique el presente, pero que de alguna manera que lo explica. Sí. Veo que así como tocas este tema con una profundidad, la verdad que toca las fibras más sensibles. Fíjense que el poema que leí ahorita de Los Primos tiene como protagonista a mi hermana Lucina, que murió por una afección renal, murió del riñón. Entonces, este poema se conecta con el poema que acabo de leer de Los Primos, pero es previo, digamos, lo que en el tiempo esto pasó antes.
Cuando mi hermana Lucina necesitó un riñón, se buscaban donadores y no había donadores. Entonces, un joven que trabajaba en el mercado de cargador, que hacía mandados, que cargaba sacos de azúcar, sacos de frijol, de un lado para otro, de los camiones, y los descargaba en las abarroteras ahí, se presentó un día en la casa porque iba ahí en la tienda de mis papás. La tienda de mis papás se llama El Competidor, de hecho todavía existe. Y le hizo un ofrecimiento asombroso a mi mamá. Y de eso habla este poema. Se llama El Pocaluz. Y el Pocaluz pues era un muchacho al que le faltaba, tenía un ojo cerrado, no, estaba ciego de un ojo. Entonces, lo voy a leer. El Pocaluz es uno de los tantos personajes que yo conocí de niño, como el Sonrisas, como Chóforo, como Liberato, el que robaba caro y vendía barato, y como muchos más que yo conocí. Entonces ahí va, El Pocaluz. Ese ya pertenece a este libro que se llama Álbum del Olvido, con el que también obtuve un premio. Con el otro también obtuve un premio nacional con el de Palabras del CEPE, y con este obtuve un premio regional. Ahí va. El Pocaluz. La desesperación oronda asaltó nuestra casa y nadie sabía cómo echarla. Aquella semana la muerte hojeaba con sus falanges los rostros de mis hermanas. La tristeza persistía como una mala costumbre, como un dolor de cabeza que nadie podía erradicar. Su riñón ya no funciona, dijo el doctor categórico. Necesita un donador. Pocos eran compatibles y mamá, llena de angustia, se lanzó a la búsqueda de aquella sagrada entraña. Entonces apareció él en el quicio de la puerta. Ni siquiera tenía un nombre. Le llamaban Pocaluz. Hasta su propia sombra de él se avergonzaba. La memoria, que es miope, me lo ofrece mediano, zapatos moribundos, franca sonrisa sin dientes, rostro ajado por el sol, un ojo cosido por las sombras y el otro buscando la luz, desesperado. Se ofreció tartamudeando como un mártir a los leones. Mamá le sirvió cocido, tortillas hechas a mano, sobre un cuadrado mantel que lo hizo sentir de la nobleza. Abrió desmesuradamente el ojo bueno que tenía y exclamó orgulloso: yo le regalo mi riñón a Lucina, doña Chole. Su riñón refulgiría como una joya preciosa en las entrañas de mi hermana. Mi mamá lo protegió como se protege a un pavo que nos acompañará la próxima Navidad. Tal vez el Pocaluz estaba enamorado de Lucina y lo ignoraba. Y ese riñón palpitante era su mejor ofrenda. Él quizá necesitaba un riesgo semejante, una hazaña que aboliera el tono gris de sus días. Se acomodó lentamente en un sillón de la sala, acarició a nuestro perro, pidió café de talega y un poco más de frijol, miró el retrato de mi abuela con una nostalgia que ya sentía como propia. Algunos meses después, Lucina apagó su luz como un sol enfermo en el atardecer. En el velorio, el Pocaluz llevó un ramo de lágrimas y supo entonces, abatido, recluido en su tristeza, que moriría entre los brazos de la soledad, a la que nunca, a la que jamás le fue infiel. Hermoso, Alfonso. Muchas gracias. La verdad, pues, ¿a quién no le tocó conocer personajes como él? Es difícil encontrarlos, sobre todo tenerlos tan cerca como tuvieron ustedes al Pocaluz. De otro personaje que yo también conocí, pero tiene un tono más festivo. No todos los poemas son tristes.
o tienen esta como sabor de la pérdida, del fracaso, de la desolación, de la tristeza. No todos son así. Voy a leer un poema que a mí me gusta mucho, que es de hecho con el poema con el que abro este libro que se llama Álbum del Olvido. Es un poema que yo le dediqué a una prostituta. Quizá ahí se asombren entre el público, pero en realidad es un poema de amor. Es un poema de amor a una prostituta que hizo un gran servicio aquí a la ciudad y a varias generaciones de jóvenes imberbes, desesperados por convertirse en hombres. Esa señora venía de algún ejido, no sé si venía de San Miguel o venía de acá de Felipe Ángeles o venía del Poblado 7, no sé de dónde venía. Ella se bajaba en el mercadito y se venía hacia el centro, hacia el Mercado Juárez, y ahí trabajaba y tenía su negocio ambulante la señora. Nosotros le llamábamos Florecita. Yo en realidad la conocí ya más grande, yo ya era un muchacho, ya tenía más de 20 años, pero la vi muchos años deambulando. Hasta hace poco la señora, que ya se envejeció, ya está como una pasita, todavía anda buscando clientes a pesar de su abuelez, y ya los últimos años le perdí la pista, ya no supe dónde quedó, pero ese es un poema que le dedico a Florecita y tiene un tono, digamos, más festivo. A ver qué les parece. Ahí les va. Florecita, metida en un vestido rojo que intentaban llenar en vano tus protuberancias, caminando a duras penas sobre tus ruidosas zapatillas de charol despellejado, con el escándalo rojo en tus mejillas, Florecita, brotabas bajo la luz cruel del mediodía y te adueñabas de las calles cochambrosas del centro de mi ciudad. Tenías la belleza de los floreros rancios, eras la princesa de las fondas, donde hervía el menudo y el hígado encebollado impregnaba el aire. Oh deidad generosa, que te entregabas como una copa de licor barato a la sed de los borrachos y recibías los últimos abrazos de los viejos ejidatarios que buscaban migajas de su virilidad entre tus piernas. Todos cabían en tu cuerpo lleno de huesos y pequeños frutos, marchitos como labios que dejaron de besar. Jamás supe tu nombre. No sé si lo tuviste, pero volteabas de inmediato si alguien te llamaba Florecita. Entre los tomates magullados, las pencas de plátanos ya negros, la cabeza de res decapitada, las doñas que quitaban las lentejuelas del pescado, los viejos dormidos en las mesas y los que nunca terminaban de beber su taza de café, eran la soberana Florecita, majestad de la podredumbre del Mercado Juárez, confesora de los solitarios, paño del semen y las lágrimas de los olvidados. Repartía sonrisas con la promesa de un amor eterno consumido en 10 minutos, en casas de huéspedes infames u hoteles económicos y rápidos, buenos para el amor que sabiamente prodigabas. ¿Me invitas un café con leche o una vita de fresa bien helada? Amable preguntabas a tus clientes en ciernes y al sonreír enseñabas coquetamente tu único diente dorado a los viejos que te devolvían su saqueada sonrisa o a los muchachos de mirada esquiva desesperados por convertirse en hombres. Oh musa desaliñada con labios más rojos que la luna, flor de ceniza que el tiempo no envejece, diosa humectante de los sueños, tuyo es este reino, no los abandones, no los dejes a solas con sus esposas, no los dejes caer en la peligrosa tentación de la fidelidad. Apiádate de ellos, dales tu cuerpo como una hostia sucia y pecaminosa y permíteles que agoten frente a tu rostro ajado, frente a tu cuerpo marchito, la última frase de amor que serán capaces de pronunciar a lo largo de sus vidas. Entrando en la etapa final, yo quisiera que esto se extendiera. Y sí me gustaría que cerraras con el poema que tú elijas. Y antes, el mensaje que quieras enviar
a nuestro auditorio del Festival Cultural Mi Pueblito San Miguel Zapotitlán, te lo agradeceríamos. Por favor. Bueno, voy a cerrar con un poema de mi papá, que me gusta mucho, que es el último poema del libro Álbum del Olvido, se llama Nicolasa. Que es un poema de amor. Les voy a platicar la anécdota que dio origen a este poema. Cuando yo estaba chico, tenía, muchos años, yo escuché a mi papá decir que había soñado a la Nicolasa. Y nosotros nos sorprendíamos un poco y mi mamá se enojaba. Se ponía celosa porque mi papá contaba que la había soñado. Y le decía, ay, pues sí, deberías de irte con ella. ¿Y por qué no te vas y te casas con ella? Sí, te está esperando seguramente. Y mi mamá, pero lo curioso es que mi papá ya tenía 80 años y mi mamá seguía celosa. Y mi papá seguía como presumiendo a una exnovia que tuvo cuando tenía como 18, 19 años. Y que obviamente pues se perdió en el tiempo y se fue quedando atrás. Entonces este poema a mí me gusta mucho porque es como el poema emblemático de este libro, de Álbum del Olvido. Es un poema de amor de un hombre viejo que va a buscar a su exnovia 40 o 50 años después, no, ¿qué? Casi 60 años después la va a buscar. Entonces voy a leer este poema con el que se van a identificar varios, yo creo. Hasta yo mismo me identifico con el poema. También tiene un tono así como de humor, pero también tiene un tono muy melancólico. A ver qué les parece. Nicolasa. Papá tuvo un recuerdo anclado en la profundidad de su mirada. Era una sombra que ocultó durante muchos años debajo del tintero, la lengua o el insomnio. Al recordarla, un temblor lo estremecía. Vivió cada noche con miedo de nombrarla. Mamá se ponía celosa al verlo dormido sonriendo de esa manera tan sutil, tan descarada. Si lo veía llorar escuchando una canción ranchera, sufría. Sufría por esa infidelidad y no la soportaba. Un día en el desayuno, papá respiró hondo y confesó que la soñaba jovencita, con las mejillas de manzana cinceladas por el sol, la piel tersa como el viento que acaricia los trigales y los ojos serenos como un lago. Dijo su nombre, Nicolasa. Hicimos un esfuerzo los hermanos por aguantar la risa. Mamá exclamó nerviosa, todos los días la sueña, se debería de casar con ella. Calmada, chamaca, no es para tanto, pero un día voy a buscarla, contestó temerariamente. Y el jonrón en la novena entrada de Alvin Moore por fortuna hizo olvidar el tema. No sé si la amó o si solamente presentía que la amaba. Si amasaba un amor puro, íntegro por lejano, por no oírlo respirar y morirse cada día como mueren los amores verdaderos. Papá envejecía, pero ese amor por Nicolasa, no. Porque era un espejismo, una jactancia, un sueño de juventud que seguía intacto a sus 80 años. Un día decidió ir a Estación Yago para encontrarla de nuevo. Mi hermano Lupe, el güero Toño y mi tío José lo acompañaron. Papá miró por la ventana del auto los mismos árboles que lo acompañaron entonces, el mismo viento desgarbado, las nubes coronando la casa y sintió el galope apresurado de su corazón. Papá tenía de repente 20 años de edad y los ojos cándidos del primer amor. Su joven puño golpeó nervioso aquella madera. La puerta se abrió y una mujer larga como una espiga silvestre y con el cabello canoso, él marcando una sonrisa de niña, preguntó: ¿buscaban a alguien? Papá la miró como quien contempla un sueño en ruinas, un pájaro moribundo, una flor deshidratada entre las páginas de un libro. Soy yo, Nicolasa. Martín. Lupe, el güero Toño y mi tío José contemplaban cautivados aquella escena. Durante unos instantes ambas miradas se palparon, se reconocieron, se besaron.
Fueron esos jóvenes enamorados de entonces, pero un parpadeo los devolvió a la realidad. Pásenle, es tu hijo. ¿Quieren una tacita de café? Ah, no, mucho gusto, ya nos vamos, estamos de paso. Y a partir de ese momento, ambas miradas se desvanecieron para siempre. Papá y mi hermano Lupe, junto con el güero Toño y mi tío José, regresaron a casa. Y años después, 5 años después, papá pudo morir sin pensar más en Nicolasa. Muchas gracias, Alfonso. Con este hermoso poema concluimos esta sesión poética agradeciéndole, por supuesto, al auditorio del festival su atención y sobre todo a ti, Alfonso. De verdad nos has deleitado. No quiero concluir sin invitar a la gente a que lean poesía. Lean la poesía de Alfonso, lo tienen ahí cerquita. Lean poesía. Muy bien. Gracias a todos, gracias al Festival Mi Pueblito San Miguel, Zapotitlán. Gracias a todos. Gracias, Alfonso. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego, gracias. Gusto en saludarlos a todos. Gusto en saludarlos. Festival Mi Pueblito San Miguel.